Mi concuño humilló a mi esposa en 5 bautizos seguidos diciéndole a la familia que ella no era una Reyes verdadera porque había sido adoptada. No le contesté ninguna vez. 6 años después su propio hijo no apareció a su entierro y mi esposa fue la única que firmó el acta de defunción. El miércoles pasado en la mañana mi esposa Brenda firmó el acta de defunción de Refugio Cervantes en el Ministerio Público de Mexicali. Le tocó a ella firmar porque era la única persona presente que el funcionario preguntó si era familiar Reyes y dijo que sí. Eduardo, el hijo mayor de Refugio y de mi cuñada Magdalena, no estaba. Lucía, la hija de en medio, tampoco. Daniel, el menor, vive con su abuelo don Roberto Reyes en la casa de los Reyes desde hace 4 años porque Magdalena no se hacía cargo. Antes de que lleguemos a la parte donde todo se desmorona, si disfrutas viendo cómo la gente recibe lo que se merece, suscríbete. Todos estamos aquí por la misma razón y está bien admitirlo. Bueno, volvamos a la historia. Magdalena estaba afuera de la sala fumando en la banqueta. Cuando el funcionario nos llamó, Magdalena le dijo a Brenda, hermana, fírmalo tú, yo no me siento bien. Brenda firmó. Salimos del MP. Brenda no lloró. Yo manejé. Pasamos por Daniel a la casa de don Roberto y los 3 fuimos a desayunar al Sanborns. Daniel tenía 9 años. Le dije, sobrino, hoy todos comemos lo que quieras. Daniel pidió molletes con frijol y un licuado de fresa. Brenda no comió. Brenda se quedó viendo el menú 2 minutos. Después me dijo, esto no se siente como yo me lo había imaginado. Se siente como si nada hubiera pasado. Le dije, compañera, eso pasa cuando alguien gasta su vida en hacer ruido. El silencio del final es del tamaño del ruido que metió. Déjenme retroceder. Me llamo Joel Treviño Madrigal. Tengo 39. Soy mecánico dueño de un taller especializado en motores diésel para vehículos pesados, en Mexicali, desde hace 11 años. Trabajamos 6 personas. El taller está en una zona industrial al sur de la ciudad. Vivo con mi esposa Brenda Reyes, 38, contadora pública, que lleva 8 años trabajando como contadora administrativa en el taller mío y en otra empresa por horas. Tenemos 2 hijos, Diego, 10, y Nadia, 7. Vivimos en una casa que compramos hace 7 años en una colonia tranquila al oriente de la ciudad. La mamá de Brenda, doña Lupe Reyes, murió hace 2 años. El papá de Brenda, don Roberto Reyes, tiene 78, viudo, vive en la casa donde criaron a sus 2 hijas, en una colonia residencial de Mexicali. Daniel, mi sobrino, hijo de mi cuñada Magdalena, vive con don Roberto desde hace 4 años. Brenda fue adoptada por don Roberto y doña Lupe Reyes a los 6 meses de nacida. La mamá biológica era una jovencita de 15 años de un pueblo cercano que no podía cuidarla. La adopción fue legal, hecha en Mexicali, los Reyes la registraron como hija propia con sus 2 apellidos. Brenda no supo que era adoptada hasta los 14 años, cuando don Roberto y doña Lupe se sentaron con ella y con su hermana Magdalena, 18 ese año, a contarle. Brenda lloró ese día. Doña Lupe le dijo, mija, eres mi hija. La sangre la pone Dios, pero la familia la elegimos nosotros. Yo te elegí a ti. Brenda salió de la conversación con su mamá. La aceptó. La hermana Magdalena, mi cuñada, asintió en la conversación. Magdalena nunca volvió a tocar el tema con Brenda en privado. Magdalena empezó a tocarlo en público 18 años después. Magdalena Reyes tiene 43. Es la hija biológica de don Roberto y doña Lupe. Se casó con Refugio Cervantes Aguilar hace 16 años. Refugio tenía 33. Era jefe de cuadrilla en una constructora chica de Mexicali. Refugio tomaba todos los viernes con su cuadrilla. Refugio tenía 2 cosas que decía en cada reunión familiar de los Reyes. La primera era que él era el único Cervantes en una mesa de Reyes y eso le daba autoridad para hablar de los Reyes. La segunda era que Brenda no era una Reyes verdadera porque había sido adoptada. Voy a contar una docena de cosas porque si no, parece exagerado. La primera fue el bautizo de Eduardo, el primer hijo de Magdalena y Refugio, hace 15 años. Brenda y yo llevábamos 1 año de novios. Yo asistí como invitado de Brenda. Refugio dio el brindis. Refugio dijo, queridos amigos, hoy bautizamos al primer Reyes de la siguiente generación. Y digo el primer Reyes porque, en esta familia, los Reyes biológicos se cuentan en una mano. Brenda, tú lo sabes, hermana, por adopción es por adopción. Eduardo es la sangre Reyes original. Doña Lupe bajó la cara. Don Roberto miró a Refugio. Magdalena se rió suave y le dijo a Refugio en voz baja, amor, no. Refugio siguió. Brenda me apretó la mano debajo de la mesa. Yo no sabía qué hacer porque era invitado. Brenda me dijo en el camino a su casa esa noche, no le digas nada a mi mamá. Le dije, Brenda, ¿siempre es así? Brenda me dijo, casi siempre cuando hay alcohol. Le dije,
¿Tu papá no le dice nada? Brenda me dijo, mi papá una vez le pidió que parara y Refugio se ofendió tanto que Magdalena nos dejó de hablar 3 meses. La segunda fue mi propia boda con Brenda hace 12 años. Refugio dio un brindis no solicitado en la cena. Refugio dijo, Joel, te voy a dar el consejo que solo un familiar te puede dar. Tú te casaste con una Reyes adoptada. La familia te recibe. Pero acuérdate siempre, en negocios y en cuentas, que la sangre Reyes no corre en estas dos venas. Eso te lo digo como concuño. Salud. Yo me levanté con la copa. Brenda me apretó la mano debajo de la mesa. Le dije a Refugio, Refugio, gracias por venir hoy. Salud por mi esposa Brenda Reyes. Brindé. Me senté. Brenda en el cuarto del hotel esa noche me dijo, perdóname por mi familia. Le dije, Brenda, mi familia es la que tú elegiste, y elegiste la que tú quieres. No tienes que disculparte. La tercera fue el bautizo de Lucía hace 11 años. Refugio repitió el guión. Doña Lupe esa vez le dijo en voz alta a Refugio enfrente de los invitados, Refugio, ya. Refugio le contestó, suegra, perdón, me emocioné. Magdalena se llevó a Refugio a la cocina 20 minutos. Refugio salió y siguió tomando. La cuarta fue cuando nació Diego, mi primer hijo. Diego nació en agosto, el bautizo lo hicimos en octubre. Refugio en el bautizo de Diego dijo, este sí no es Reyes ni por adopción ni por sangre. Es Treviño completo. Yo le dije a Refugio en la cocina 20 minutos después de la cena, Refugio, en mi casa no se habla así de mi esposa ni de mi hijo. Refugio me dijo, Joel, es broma. Le dije, Refugio, no. Refugio me dijo, Joel, te ofendiste. Le dije, Refugio, sí. Le di la mano. Salí de la cocina. Brenda me preguntó, ¿qué pasó? Le dije, compañera, le pedí que respete. Brenda me dijo, gracias. La quinta fue el bautizo de Daniel hace 9 años. Refugio me esquivó en la cena. Brindó solo y dijo cosas más suaves. Pero al final del brindis dijo, y a la familia entera, los reyes de los reyes adoptados, y los Treviño que se casaron con la familia. Salud. Brenda y yo no nos sentimos en la cena. La sexta fue una posada hace 7 años. Refugio empezó a hablar de las herencias. Refugio dijo, don Roberto, suegro, le quería preguntar algo. Mis hijos son sus nietos directos por sangre. Los hijos de Joe también son sus nietos pero por adopción 2 veces, por la mamá adoptada y por sangre Treviño nada Reyes. Cuando llegue el día, ¿usted tiene pensado dividir parejo o reconocer la línea? Don Roberto se levantó de la mesa. Don Roberto tenía 71 años en ese entonces. Le dijo a Refugio, Refugio, en esta casa, mientras yo respire, los nietos son los nietos. Si quieres tener esa conversación, la tienes con mi cadáver. Refugio se rió. Magdalena se llevó a Refugio. Brenda y yo nos fuimos a las 11. La séptima la voy a contar diferente. Fue el cumpleaños 65 de Doña Lupe hace 6 años. Refugio en su brindis dijo cosas que la familia no le perdonó después. Doña Lupe esa noche tuvo una crisis de depresión. La internaron 3 días. Cuando salió, Doña Lupe le dijo a don Roberto enfrente de Brenda y enfrente de mí, Roberto, no quiero a Refugio en esta casa cuando yo no esté presente. Hablo en serio. Si Magdalena lo trae, los recibe Magdalena en la sala chica, no en la mesa principal. Don Roberto le dijo a Doña Lupe, Lupe, así va a ser. La octava fue lo que Brenda y yo hablamos esa noche. Le dije a Brenda, compañera, no vamos a las reuniones donde esté Refugio. Le decimos a tu mamá. Le decimos a tu papá. Vamos cuando él no esté. Brenda me dijo, mi hermana se va a ofender. Le dije, Brenda, tu hermana lleva 15 años escuchándolo y no lo ha parado. La hermana ya eligió. Tu papá ya eligió. Tu mamá ya eligió. Falta que tú elijas. Yo elijo contigo. Pero elige. Brenda eligió esa noche. Llamó a su mamá al día siguiente. Doña Lupe dijo, hija, hagan eso. Brenda llamó a Magdalena. Magdalena le dijo a Brenda, hermana, me estás partiendo. Brenda le dijo, Magdalena, Refugio me partió primero. Magdalena colgó. La novena fue los siguientes 4 años. No fuimos a 3 Navidades. Fuimos a 2 cumpleaños sin Refugio. Fuimos al cumpleaños 67 de Doña Lupe. Fuimos al cumpleaños 75 de Don Roberto. Fuimos a los cumpleaños de los nietos de Magdalena cuando Refugio no estaba. Eduardo, el mayor, nos quería. Lucía nos quería. Daniel también. Brenda los veía fuera de la casa de Magdalena cuando podía. Eduardo a los 18 dejó la casa. Lucía a los 15 empezó a venir a la mía cada 15 días. Daniel se quedó con Magdalena y Refugio.
La 10ª fue la enfermedad de Doña Lupe hace 3 años. Cáncer de mama. Doña Lupe nos dijo a Brenda y a mí en su cama del Hospital General, mes 10 de tratamiento: hija, perdóname. Tu papá y yo nos equivocamos 15 años. Aguantamos a Refugio porque no queríamos perder a Magdalena. Te perdimos a ti antes de saber. Brenda le dijo: mamá, no me perdiste. Solo me cansé de gastar fines de semana en mi propia humillación. Doña Lupe le dijo: hija, eres mi hija. Mi hija sin asterisco. Cuando yo me muera te quiero pedir algo. Brenda le dijo: mamá, lo que sea. Doña Lupe le dijo: hija, cuida a tu papá. Tu hermana no va a poder. Tú sí. Brenda le dijo: sí, mamá. Doña Lupe murió 3 meses después. La 11ª fue Refugio. Le diagnosticaron cirrosis hace 4 años, antes de que muriera Doña Lupe. Refugio siguió tomando. Magdalena le pedía que parara. Refugio cambió 3 veces de doctor porque ninguno le caía bien. Refugio dejó de trabajar hace 2 años. La constructora lo despidió por faltas. Magdalena empezó a trabajar de auxiliar contable en una papelería para sostener la casa. Eduardo había salido de la casa hacía 4 años. Lucía a los 17 se vino a vivir conmigo y con Brenda. Daniel a los 7 se quedó con don Roberto la mayor parte del tiempo porque Magdalena ya no podía cuidarlo y a Refugio simultáneamente. Daniel veía a Refugio una vez al mes cuando Refugio estaba sobrio. Refugio no estaba sobrio casi nunca. Daniel dejó de ir a finales del año pasado. La 12ª fue el último mes. Refugio entró a hospitalización el 1 de abril. La cirrosis estaba en estadio terminal. Magdalena llamó a Eduardo a Tijuana donde vive ahora. Eduardo le dijo a Magdalena: mamá, no voy. Te quiero. Pero no voy. Magdalena le llamó a Lucía. Lucía le dijo: mamá, no voy a ir. Cuando se muera te ayudo a ti, pero a él no. Magdalena le llamó a Daniel a la casa de don Roberto. Don Roberto le contestó. Don Roberto le dijo a Magdalena: hija, Daniel tiene 9 años. Yo te lo llevo cuando quieras, pero a un cuarto de hospital con su papá vomitando sangre, no. Magdalena cuidó a Refugio sola las últimas 2 semanas. Brenda y yo le mandamos comida a Magdalena en el hospital. Brenda le mandó un mensaje a Magdalena: hermana, lo que te haga falta, dime. Magdalena no le contestó. Refugio murió el lunes pasado a las 4 de la mañana. El velorio fue el martes en la funeraria que está cerca de la zona industrial. Llegamos Brenda, don Roberto, Lucía, y yo. 4 personas. Magdalena estaba en una silla cerca del ataúd. La cuadrilla de la constructora donde trabajó Refugio 10 años atrás no fue. Los compadres de Refugio de las cantinas no fueron. La hermana de Refugio que vive en Tecate no fue, dijo por teléfono que estaba enferma. Doña Margarita, la mamá de Refugio que tiene 80, sí fue, llegó por taxi de un asilo. 5 personas. Eduardo no fue. Lucía estuvo con su mamá Magdalena 40 minutos y se sentó después con su tía Brenda. Daniel no fue. Brenda le dijo a Magdalena: hermana, mañana te acompaño al MP. Magdalena le dijo: hermana, gracias. El miércoles fuimos al MP. Cuando llamaron al familiar para firmar el acta, Magdalena le pidió a Brenda. Brenda firmó como reyes. El funcionario le preguntó: señora, ¿es usted hermana del fallecido? Brenda le dijo: soy la cuñada. El funcionario asintió y le pidió la firma. Brenda la dio. Salimos. Magdalena vive en la casa que compraron Refugio y ella hace 14 años. La casa tiene 2 hipotecas. Magdalena trabaja en la papelería y otro turno en una clínica privada como auxiliar administrativa. Magdalena vive sola desde hace 3 años. Los hijos no le hablan de manera regular. Lucía vive con nosotros. Daniel con don Roberto. Eduardo en Tijuana, casi sin contacto. Doña Margarita, la suegra de Magdalena, en su asilo, le pide a Magdalena que vaya pero no llama hace meses. Magdalena bajó 9 kilos en 6 meses. Magdalena pidió esta semana a Brenda que la dejáramos venir a comer los domingos. Brenda le dijo: hermana, sí. Cuando vengas, hablemos de cómo me sentí 16 años. No para pelear. Para que tú lo sepas. Para que cuando estemos viejas y nuestros hijos nos vean en una mesa, sepan por qué la mesa se rompió y por qué se compuso. Magdalena le dijo a Brenda: hermana, sí. Magdalena viene a comer este domingo. Lucía va a estar. Daniel también. Don Roberto no. Don Roberto no quiere ver a Magdalena todavía. Brenda lo respeta. Doña Lupe Reyes le dijo a Brenda en una cama del Hospital General hace 3 años: la sangre la pone Dios, pero la familia la elegimos nosotros. Yo escuché la frase desde la silla de visitas.
Refugio Cervantes pasó 16 años haciendo ruido en una mesa donde nunca lo eligieron. La mesa lo eligió primero, después se cansó de él, después se quedó callada esperando. Brenda firmó el acta con el apellido que doña Lupe le puso a los 6 meses. La sangre Reyes la corrió Brenda a las 9:30 de un miércoles en una oficina del MP de Mexicali con un funcionario que no conocía a Refugio. Eduardo, Lucía y Daniel un día van a leer este acta. Van a leer un solo apellido en la línea de firma del familiar. Reyes. Eso lo eligió doña Lupe a los 6 meses de Brenda y eso lo confirmó Brenda 16 años después de que Refugio se metió a la mesa.